Mucho gusto, es Caterina Giraldo y yo soy interna de tercer semestre. El día de hoy, junto con mi compañera Sofía Maldonado, que es estudiante de tercer semestre, vamos a exponer un tema bastante interesante y bastante importante en este momento. Este tema será el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, o como se denomina comúnmente MISC, dado sus siglas. Entonces, lo primero a analizar y entender es por qué es importante conocer acerca de este tema. Ahora, no estaríamos hablando de este tema si estuviéramos en otras condiciones y no hubiera sucedido lo que nos atacó, como fue la pandemia y la infección por el SARS-CoV-2. Más o menos a mediados de lo que fue el pico, que fue más o menos en abril, se empezaron a ver casos de niños con una patología extraña, antes vista, pero en ciertas patologías muy específicas, que llamaba la atención de los pediatras y pues de los médicos en general. Y a medida de que estos aumentaban, se veían más y más y más, empezaron a reportes como una base de por qué es importante esta patología y por qué la debemos conocer. With thousands of countries aligning what the CDC is now calling multi-system inflammatory syndrome in children, or MIS-C. The document lays out criteria for the illness, including fever, inflammation, at least 2 organs impacted, and a positive test for COVID-19 antibodies or COVID exposure 4 weeks before the onset of symptoms, which are described as similar to Kawasaki disease, including rash, red eyes or tongue, and abdominal pain. This is not a subtle disease. Dr. Jeffrey Burns has been coordinating a group of more than 1,000 doctors comparing notes on the syndrome. We have linked together these research centers across the United States and now the world rapidly in the last 2 weeks. And we're working as hard as we can to find the answer to this. Today, New York City confirmed it now has at least 100 cases. We have to understand it better. We have to get ahead of it. New York City reached its peak of coronavirus cases. Experts warn other parts of the country could see inflammatory syndrome cases spike between 4 and 6 weeks after their COVID-19 peaks. NBC News has learned at least 19 states are investigating cases of the illness, believed to be an overactive immune response. There's no apparent pattern to which kids get sick. In Illinois, Amelia went from a happy 4-year-old to a ventilator in just days. Everything started filling with fluid in her lungs, her heart. Her pregnant mom couldn't visit the hospital. Not be able to put the hands on your child when they're in need. Like most kids, Amelia is now getting with treatment, but 3 have died. Doctors say learning more about this rare immune response could ultimately help them understand COVID-19 and develop a vaccine. More families don't have to do what we had to do. Hope tonight, a new alert, helps them know what to look for. Kristen Dahlgren, NBC News, New York. Ahora, este video que fue reportado por NBC News fue el 14 de mayo, posterior a que ya había sucedido el pico, como habíamos visto, el 6 de abril. Sin embargo, esto no solamente se quedó en Estados Unidos y básicamente en todo el mundo empezamos a ver que esto se presentaba con más y más frecuencia. Como vamos a ver en el segundo video, que fue publicado el 7 de julio por un noticiero en Chile. Es uno de los casi 30 casos diagnosticados en el país del síndrome inflamatorio multisistémico o Kawasaki en entorno de coronavirus, un número creciente que hizo saltar las alertas de la Sociedad Chilena de Infectología. Aquí en Chile todavía no ha sido tan importante el número, pero partimos cuando hicimos la primera nota hablando de 10 casos y ya por lo menos 30 en Chile. De hecho, hoy la pequeña Diana tuvo una recaída y su madre ya no sabe qué hacer. Es tan chiquitita y tiene que estar. Listo, partiendo de esto y manteniendo el eje temático de la charla, vamos a empezar con unas definiciones y una terminología como base clave para entender ese síndrome. Primero, tenemos que saber qué es el SARS-CoV-2. Entonces, el síndrome agudo respiratorio severo por coronavirus 2. ¿Qué es MISC? Es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Y es una condición rara que se parece mucho a otras afecciones inflamatorias graves como la enfermedad de Kawasaki o el síndrome de choque tóxico. MIS puede ser mortal, ha habido casos en donde puede ser mortal y pues está causado por una reacción del sistema inmunitario al COVID-19.
aunque esta relación con el COVID-19 aún está en estudio y no está totalmente clara. Por ende, apareció otra sigla que es ISTS, que quiere dar a conocer como un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, pero asociado temporalmente con el SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué presentación puede tener el paciente? Como un síndrome hiperinflamatorio pediátrico, pero cuando ya se pasa a un estado crítico en donde no se logra compensar la respuesta inflamatoria, hay hipotensión sostenida que no se resuelve con líquidos y además hay una pérdida de resistencia vascular, esta presentación del paciente ya va a ser un shock hiperinflamatorio pediátrico. ¿Cuál es el antecedente histórico de esto? Tenemos que partir de que este síndrome es de reciente. Por ende, nos vamos a ubicar en el 2019, a finales, en donde se identificó un nuevo coronavirus que fue la causa de un grupo de neumonías que se presentaron en Wuhan, China. Posterior a esto se propagó rápidamente y provocó una epidemia. Y a raíz de esto se incrementaron los números de casos en otros países del mundo. Ahora, en febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud designó la enfermedad como COVID-19, que significa enfermedad por coronavirus 2019. El virus que causa el COVID se denomina síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, como lo vimos al principio, SARS-CoV-2. El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró al COVID una pandemia. ¿En qué momento empieza a tomar sentido el mismo? En abril de 2020, en Estados Unidos, un niño de 6 meses de edad tenía un clínico sugestivo de enfermedad por Kawasaki, completo. Además, pues tenía síntomas respiratorios leves, una radiografía de tórax que mostró opacidades en el hemitórax izquierdo y una PCR en aspirado nasofaringeo positiva. Y pues esto era positivo para SARS-CoV-2. Posterior a este y en simultáneo con la pandemia del COVID-19, en una unidad de cuidados intensivos en Londres, se identificó pues varios pacientes que tenían un choque y una hiperinflamación que pues compartía características clínicas que eran similares al choque tóxico por estafilococo o estreptococo. Entonces se generó una alerta nacional pues que llevó al Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil de Reino Unido reconociera esto como MISC, que sería el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Ahora tenemos que tener en cuenta el COVID-19 como punto de inicio, pero en la pediatría. En los niños el COVID-19 suele ser leve, pero además puede que en algunos casos no se presente pues ningún tipo de síntoma. Sin embargo, hay casos particulares en donde los niños pueden verse gravemente afectados y las manifestaciones clínicas pueden diferir de las de los adultos. Los índices de hospitalización para los niños son mucho más bajos que para los adultos. Y de acuerdo con la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales para Niños, en Estados Unidos representan aproximadamente un 12% de todos los casos de COVID-19. En abril de 2020, por varios informes del Reino Unido, se pudo documentar una presentación en niños similar a la enfermedad de Kawasaki o al síndrome de choque tóxico. Y pues desde entonces han habido informes de los niños afectados de manera similar, no solo en Estados Unidos y en el Reino Unido, sino en demás partes del mundo. Y pues esta afección se ha denominado síndrome inflamatorio multisistémico en niños, que pues por sus siglas es MISC. Además, pues hay que tener en cuenta que este puede provocar un shock y una falla orgánica múltiple, pues que ya va a requerir posteriormente de cuidados intensivos. Como ya les había mencionado, esto parte prácticamente que desde el 2019 y por ende aún se desconoce mucho sobre la epidemiología, el espectro clínico, los resultados a largo plazo, las posibles complicaciones, la etiología y los demás factores que me puedan describir y dar datos sobre este síndrome. Sin embargo, la CDC, la OMS han publicado varios informes científicos y avisos que pues me dan una aproximación a lo que podría ser el MISC.
Listo. Entonces, como comentaba mi compañera, hay muchas cosas del panorama que no se saben todavía, pero que sí se conocen. Dentro de la fisiopatología, lo que más se ha visto es que todo esto se produce por una respuesta inmune que no está regulada. Y esta respuesta inmune, que principalmente se da por el sistema inmune innato, más que por el adaptativo, estos elementos como los neutrófilos, los monocitos, que principalmente los neutrófilos, generan que se desencadene una respuesta de citocinas que es anormal, y muchos artículos lo comentan como si fuera una tormenta de citocinas. Dentro de las principales tenemos la interleucina 6, la interleucina 7, incluso algunos estudios hablan acerca de una contrarrespuesta a la interleucina 10, pero aquí lo principal es que esto está desregulado. Y esto a su vez genera que haya un daño, y aquí principalmente vamos a ver que hay un daño endotelial. Por lo tanto, es que se ha visto, inclusive las manifestaciones nos dan a entender esto, que por eso esta patología se parece tanto a una enfermedad como es la enfermedad de Kawasaki, que digamos que su desarrollo se da por una inflamación en los vasos, o pues denominado vasculitis. Y aquí, esencialmente, que se ha dilucidado en los últimos artículos, es que probablemente, como sabemos, esta patología no sea, dentro de lo principal, no sea una infección aguda. Esto usualmente se da posterior a que ya hubo una exposición al COVID, y a las 3 o 4 semanas, cuando ya contamos con los anticuerpos, empieza a presentarse unas manifestaciones clínicas que ya hablaremos más adelante. Lo que han visto los artículos y lo que han visto los investigadores es que probablemente los anticuerpos formados para el COVID tienen algo que ver en esto. No se conoce muy bien si es que existe alguna reacción cruzada en donde los anticuerpos atacan las mismas células, o si los mismos anticuerpos no son capaces de generar una buena regulación, son anticuerpos fallidos, que hacen que se desregule y se genere toda esta cascada. Digamos que hay varias dudas ahí con respecto a qué es lo que sucede, pero lo que se sabe es que ellos tienen un papel fundamental. Entonces, continuando con esto, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas y qué es lo principal que se puede presentar? Lo que se ha visto en los pacientes es que sí o sí son pacientes que cursan con fiebre. Usualmente es una fiebre prolongada mayor de 5 días, o por lo menos mayor de 3 días, asociado a la presentación de síntomas como son los síntomas gastrointestinales, cambios en la piel como son el rash, cambios en las escleras, conjuntivitis. Hemos visto acerca de los fenotipos, esto es muy similar a una enfermedad que es la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, no son los únicos síntomas con los que se pueden presentar. Inclusive han habido presentaciones de pacientes que ingresan con poliartragias asociadas a su fiebre, o con mialgias, otros síntomas como síntomas neurológicos, que esto pues claramente tiene un espectro muy grande que se puede presentar, y es difícil decir, este paciente me está ingresando por MIS, o me está ingresando porque está cursando con una debut de alguna enfermedad reumática, o porque está ingresando por alguna otra patología que de pronto es más frecuente de lo que es esta patología. Si bien no conocemos cómo su frecuencia, pues hay que tenerla en cuenta y hay que analizarla, dado que los desenlaces de la misma, que si bien no se conocen, se saben que hay algunas complicaciones que pueden ser mortales. Con respecto a los aspectos demográficos, lo que se sabe es que eso se presenta principalmente en pacientes masculinos mayores de 5 años, hasta un 40% pueden ser de esta etapa o este grupo etario, y hay otros muy pequeños que podría ser, digamos, es un grupo más atípico. Dentro de las principales cosas que vamos a ver es que hasta un 42% van a tener algunos síntomas respiratorios, y principalmente los síntomas que vamos a ver van a ser cambios a nivel de las mucosas, como por ejemplo cambios a nivel de la mucosa oral, con criterios de lo que sería la enfermedad de Kawasaki, conjuntivitis, rash, cambios en las extremidades y aparición de ciertas adenopatías cervicales, que esto ya ocurre en aproximadamente un 17%. Como con otras apariciones, como son afectaciones en el sistema gastrointestinal, pacientes que tienen dolores abdominales asociados a la fiebre, cuadros de diarrea, cuadros de vómito, otro síntoma que nos llame la atención. Y dentro de las complicaciones, digamos que la principal que se ha visto, que eso es algo muy frecuente en toda esta sintomatología de Kawasaki, y es el aneurisma de las arterias coronarias. Cogimos, esto es muy similar a lo que podría suceder en una vasculitis, y digamos que la predilección de este proceso inflamatorio es dentro del sistema cardíaco, las arterias coronarias, que son pues unos vasos muy importantes. Ahora, esto no es la única forma en cómo se puede presentar. Dentro de los estudios se ha analizado que hasta aproximadamente existen 3 fenotipos en las que pueden venir los pacientes.
o pues tres apariciones clínicas. Como ya nombraba anteriormente mi compañera, dentro de esas está que el paciente se presente con síntomas similares a lo que sería un shock tóxico, que usualmente esto es por otras causas infecciosas, pero aquí podemos ver que toda esta tormenta inflamatoria también puede darme estas apariciones. Estos pacientes, digamos que estas gráficas lo que nos muestra es como cuáles son los más frecuentes o qué podemos ver más frecuentemente en estas diferentes patologías. Entonces, en la Kawasaki lo que vemos más frecuente son los cambios, como ya nombramos anteriormente. En el shock tóxico vemos que tenemos más predilección por la parte cardíaca, con una mayor afección, y más predilección por la parte respiratoria, con casi una presentación absoluta de pacientes con cambios, como sabemos, pues obviamente a nivel de la piel. Y hay otros pacientes que son los pacientes como tal con el MIS, que no cumplen los criterios para un Kawasaki, que no cumplen los criterios para, digamos, un shock tóxico, pero que igual se presentan con por lo menos afección de dos sistemas, por ejemplo gastrointestinal y alguna afección de mucosas o alguna afección cardíaca, junto con la fiebre. Ahora, ¿qué es lo importante aquí reconocerlo? ¿Cuál es la complicación ante que estamos? Digamos, hay una afección cardíaca, no hay una afección cardíaca, digamos que esto es lo que decimos lo más importante tener en cuenta dentro de todo este desarrollo de la patología. ¿Qué debemos estudiar en estos pacientes? Entonces, lo principal cuando estamos en un paciente en que sospechamos que está cursando con esta patología es solicitar un perfil bioquímico completo. Marcadores inflamatorios, PCR, procalcitonina, mirar cómo nos encontramos de la parte de coagulación. Entendamos que esto es una parte que afecta al endotelio y por lo tanto puede generar aumento del estado trombótico del paciente. Tomar cultivos, dado que pues obviamente dentro de los diagnósticos que tendremos diferenciales será que el paciente realmente esté cursando con una infección o inclusive está desarrollando un cuadro de sepsis, por lo tanto los hemocultivos serán algo esencial, y tomar obviamente el cultivo de lo que sería pues para identificar si el paciente cursa con COVID, un cultivo, una PCR de secreción nasofaringea, y una serología, porque como vimos la gran mayoría no están con la infección activa sino con las inmunoglobulinas. Aquí es importante siempre tener en cuenta los marcadores de severidad. Con los pacientes que sospechamos esta patología siempre es importante ver ciertas cosas que nos van a hablar de si el paciente va a tener un buen, si va a complicar. Esto pues en pro de que podamos hacer una adecuada vigilancia y de que podamos estar atentos de ese paciente y que los desenlaces que vayan a ocurrir no sucedan en la casa, sino que suceden en un ambiente hospitalario en donde contamos con todos los elementos para poder atenderlo. Entonces, dentro de esos marcadores es importante tener en cuenta dímero D, que nos va a hablar obviamente de un estado protrombótico, nos va a hablar de formación de coágulos, fibrinógeno, ferritina, procalcitonina y otras cosas interesantes como son toda la parte de coagulación, PT, PTT y NR para tener en cuenta. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta también son, listo, tenemos un nuevo compromiso cardíaco, tenemos un nuevo compromiso de otros sistemas. Entonces aquí principal, siempre solicitarle en caso de que se sospeche o que el paciente clínicamente esté deteriorado, pedirle las troponinas y pedirles BNPs o pues pro-BNPs para mirar si el paciente está cursando, digamos, las presentaciones más frecuentes en este desenlace son o que estén cursando con algún aneurisma o que estén ya cursando con una miocarditis o un daño del ventrículo izquierdo, que esto pues obviamente es lo que esperaríamos que no llegara al paciente, pero toca siempre mirar y descartar que no esté ocurriendo en este momento porque el manejo va a variar. Otras cosas a tener en cuenta, no solamente, si bien esto es como lo más mortal, no solamente se complica el corazón, también se complica el hígado, se complica la parte respiratoria. Entonces uno siempre tiene que estar mirando el perfil hepático y cuando tenemos estos pacientes siempre revisar cómo nos encontramos con las transaminasas, cómo están las bilirrubinas y cómo está en sí el perfil, la función hepática. Mira si hay diferencias en la albúmina o, por ejemplo, también mirar cómo están los factores dependientes de la vitamina acá, como son para mirar toda la parte de la coagulación. Y por supuesto, imágenes. Entonces, si estamos sospechando que el paciente o por el día de aparición, ya nos encontramos en el día quinto o sexto de la patología, tenemos que mirar si el paciente ha tenido algún tipo de dilatación o algún tipo de complicación. Entonces, lo que usualmente se pide o se solicita, y esto siempre tiene que ser de una manera regular, es un ecocardiograma. Ahí podemos ver que hasta un 58% más o menos de los pacientes puede presentar algún cambio, ya sea que veamos que hay una función del ventrículo izquierdo alterada, que veamos una dilatación o aneurisma de la arteria coronaria,
o otros hallazgos que me hablen de miocarditis o que me hablen de una insuficiencia mitral o algún cambio en estos pacientes. Otras imágenes que se pueden tener en cuenta, pero esto dependerá de cómo se presente el paciente, van a ser la radiografía de tórax o el TAC de tórax, que pues realmente no es que se encuentren cambios muy importantes, porque en teoría ya no está en infección activa, o sea, si vamos a ver son rezagos de la infección previamente respiratoria, pero pues siempre que el paciente curse con algún síndrome de dificultad respiratoria o que veamos que está en un deterioro respiratorio, hay que solicitarlo porque puede ser que esté sufriendo, o bien, como sabemos, puede sufrir una reinfección, o bien esté cursando con alguna otra patología diferencial. Y por último, la parte gastrointestinal. Ahí usualmente se pide ecografías para tratar de ver ciertos hallazgos que, a pesar de que son inespecíficos, pueden hacernos algún cambio en la conducta, como son si el paciente cursa con alguna citis, líquido libre, si tiene algún tipo de inflamación o distensión abdominal, y si tiene adenopatías o algunos otros cambios a nivel entérico. Ahora, hasta el momento y en la actualidad, ¿qué definición tenemos? Primero, el Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil del Reino Unido define el MISC como un niño que presenta fiebre persistente, que tiene inflamación y hay evidencia de disfunción de un solo órgano o de múltiples órganos. Además, esto puede incluir a niños que cumplan con los criterios totales o parciales de la enfermedad de Kawasaki. También, pues, ellos contemplan una exclusión de cualquier otra causa microbiana y se debe contemplar que la PCR para SARS-CoV-2 puede ser positiva o puede ser negativa. Ahora, en cuestión de los CDCs o los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades, ellos estipulan que un individuo de 21 años o menos que presenta fiebre, que tiene inflamación y que también tiene alguna enfermedad grave que requiere alguna hospitalización con afectación de los órganos multisistémicos, y pues también contemplan que a hoy no hay un diagnóstico alternativo posible. Además, también se debe tener en cuenta que para esto tiene que ser positivo para una infección actual o reciente de SARS-CoV-2 por serología de PCR o prueba de antígeno o alguna exposición a COVID-19 las primeras semanas, las 4 semanas previas al inicio de los síntomas. Además, algunas personas pueden cumplir con algunos criterios totales o parciales de la enfermedad de Kawasaki, como también lo mencionaban en el Reino Unido, y pues se debe informar si se cumplen con la definición de los casos de MISC. Además, pues se debe considerar el MISC en cualquier muerte pediátrica con evidencia de infección por SARS-CoV-2. Eso es lo que nos indica como definición de caso el CDC. Ahora, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Ellos lo estipulan como los niños y adolescentes entre los 0 y 19 años que tengan fiebre mayor a 3 días. Y además deben cumplir con 2 criterios de los siguientes. Pueden ser erupción o conjuntivitis no purulenta bilateral o signos de inflamación mucocutánea, hipotensión o shock, características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias, evidencia de coagulopatía, problemas gastrointestinales agudos. Si se cumple con 2 o más de los siguientes, ya se debe considerar como parte de MISC. Además, pues debe tener algunos marcadores elevados de inflamación, no hay ninguna otra causa microbiana obvia de esa inflamación, y pues como evidencia de COVID-19 ha tenido contactos con pacientes que hayan presentado COVID-19. Ahora, a raíz de eso, ¿cómo hacer el proceso de hospitalización y el manejo hospitalario que se le debe dar a los pacientes que tengan MISC? Primero hay que partir de que el entorno adecuado de atención está determinado por la gravedad de la enfermedad, el riesgo de las complicaciones que se tengan y la adecuación del seguimiento. Entonces, ese manejo hospitalario va a ser con los niños con signos y síntomas de moderados a graves de MISC. Y aquellos con riesgo de complicaciones pues deben ser ingresados en el hospital a una unidad de cuidados intensivos pediátricas. Entonces, los que deben ser ingresados al hospital, solo al hospital, no aún a la unidad de cuidados intensivos pediátrica, debe cumplir con cualquiera de los siguientes signos.
Primero, debe tener signos vitales anormales como taquicardia, taquipnea, conmoción, dificultad respiratoria. El signo de dificultad respiratoria es muy clave. Debe haber una evidencia de compromiso cardíaco, por ejemplo, que la troponina esté elevada, que la función ventricular esté deprimida o que haya una anomalía de la arteria coronaria. Además que pues esto se puede evidenciar en el ecocardiograma o pues que también se tenga un electrocardiograma normal. Como lo hemos mencionado siempre, deben tener características de la enfermedad de Kawasaki, ya sea parcial o total. Van a haber también cambios neurológicos como ejemplo del estado mental deprimido o que se haga un examen neurológico anormal o incluso que se lleguen a presentar convulsiones. En cuanto al dolor abdominal, tiene que ser pues intenso con presencia de vómitos y además que no se pueda tolerar la alimentación oral. También se debe tener y considerar la evidencia clínica o del laboratorio de una deshidratación, una evidencia del laboratorio de lesión renal aguda, lesión hepática aguda o coagulopatía, una afección médica subyacente que puede poner al niño en mayor riesgo de complicaciones, por ejemplo, la inmunodeficiencia o alguna afección cardíaca o pulmonar. Y pues como último también la incapacidad para regresar a un seguimiento. Ahora, en cuanto al nivel de atención, en este caso sala versus unidad de cuidados intensivos pediátricos, esta está determinada por la gravedad de la enfermedad. Pero el ingreso a una unidad de cuidados intensivos pediátricos es apropiado para niños que tengan inestabilidad hemodinámica, que tengan un shock o una arritmia, que tengan un compromiso respiratorio significativo o que presenten otras complicaciones potencialmente mortales. De los estudios que revisamos y en la serie de casos disponibles que se tiene, aproximadamente el 60 al 80% de los pacientes requirieron una atención en una unidad de cuidados intensivos pediátrica, pero pues se considera que esto puede cambiar a medida que se preste atención a los casos más leves. Como todo, se pueden tener casos graves en donde pues va a requerir de un manejo hospitalario y una atención hospitalaria, pero también hay casos en donde los síntomas son leves, se pueden manejar en tanto ambulatorio. Siempre pues que el niño cuente con una buena apariencia, que tenga signos vitales normales, que él tenga un buen examen físico y pues que se pueda garantizar un seguimiento clínico cercano. Entonces, para todos esos niños que se van a tratar en un entorno ambulatorio, es fundamental proporcionar instrucciones sobre cuándo buscar atención y garantizar ese seguimiento adecuado. Entonces, la mayoría de los niños deben tener un seguimiento dentro de las 48 horas si tienen fiebre persistente, y el seguimiento debe incluir una evaluación clínica y pruebas de laboratorio repetidas. Entonces, ya hablando en un ámbito hospitalario, ¿qué tenemos disponible y cómo vamos a tratar al paciente? Lo principal es saber ante qué paciente nos encontramos, cómo fue la presentación y cómo son las manifestaciones clínicas. ¿Estamos ante un caso severo que necesita un ingreso a una unidad de cuidados intensivos o estamos ante un caso que de pronto no tiene síntomas leves, pero pues tiene una alteración en los laboratorios que requiera de una vigilancia hospitalaria? Entonces aquí siempre es tener en cuenta que dentro de las intervenciones que tenemos para esta patología hay tres principales. La primera, el uso de antibióticos empíricos, que como sabemos, nosotros digamos que no vamos a llegar diciendo este paciente está cursando con MIS. Para eso tenemos que tener algunos criterios, como antes nombró mi compañera. Como esto se parece mucho a ciertas patologías, pacientes que cursan con infecciones, pacientes que tienen el shock tóxico que es secundario a una infección bacteriana, entonces ahí los antibióticos son nuestro pilar hasta que nosotros no tengamos descartado de que efectivamente esto fue secundario al COVID. Esto siempre ha estado en estudio y no podemos decir a 100% con seguridad que esto es únicamente secundario a algo viral. Es lo que pues, hasta ahora se entiende. Lo segundo es el uso de la inmunoglobulina intravenosa, que esto también es uno de los pilares dentro de la enfermedad de Kawasaki y que en el caso del MIS también va a ser, así esté relacionado con manifestaciones clínicas de Kawasaki o no esté relacionado, va a ser uno de los pilares también a tener en cuenta. Y la terapia antitrombótica profiláctica, que va a ser en unos pacientes muy específicos, sobre todo en aquellos pacientes que tengan alteraciones o dímeros D que se encuentren muy elevados,
o varios factores de severidad que nos digan que este paciente probablemente pueda hacer algún tipo de coagulación, de desorden coagulatorio. Continuamos. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una presentación de shock que claramente necesita una intervención rápida y efectiva, entonces aquí lo primero que tener en cuenta es que en los pacientes que cursan con MISC, esto es el principal la presentación, el tipo de shock que va a cursar con, es probablemente un shock que sea refractario a la expansión de volumen o al uso de cristaloides. Por lo tanto, una vez que contemos con un paciente que está cursando con hipotensión, que vemos que el deterioro clínico es importante, siempre se aconseja en un inicio, lo que dicen las guías es use cristaloides, use los líquidos, dele Plasma-Lyte, dele Lactato Ringer, lo principalmente isotónico. Si el paciente, como ya vemos, llega a este desenlace, aquí lo que recomiendan es el uso de vasoactivos. Aquí dentro de la principal, o lo que nombra la primera línea, es el uso de epinefrina, y si esta persiste, se puede agregar la noradrenalina, que es, digamos, lo que más han visto dentro de los estudios que se han realizado con estos pacientes. Estos son los vasoactivos por elección preferidos para los pacientes que cursan con esta patología. Sin embargo, recordemos que si el shock es persistente y entra el paciente a alguna situación que requiera de un tratamiento multidisciplinario, tenemos que acordarnos y acercarnos a lo que son los protocolos estándar que tenga la institución o lo que uno ya recuerda como de reanimación de pacientes, que uno tenga que tener en cuenta en ese momento y seguir esas guías. Ahora, el paciente se nos presenta con similar a una enfermedad, lo que uno dice Kawasaki-like o la enfermedad de Kawasaki. Entonces, recordemos que esta enfermedad tiene ciertos criterios a tener en cuenta. Entonces, lo principal es que tenga una fiebre por lo menos mayor de 5 días y que cuente con 4 o 5 de las siguientes cosas. Que tenga una eyección conjuntival vulvar bilateral, que tenga cambios en la membrana de la mucosa oral, incluyendo labios que tengan fisuras, que tengan descamación, que tenga una faringe que se encuentre muy eritematosa, o que tenga lo que uno llama clínicamente, que es el signo de la lengua de fresa, que esto es secundario a estas fiebres tan elevadas que presenta el niño. Que tenga cambio en las extremidades periféricas, que esto incluye descamación sobre todo en lo que son en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, y que tenga una erupción polimorfa, un rash, y a la linfadenopatía, que principalmente pues, sea de ubicación cervical y que tenga por lo menos comprometido un ganglio linfático. Si cumple todo esto, estaremos hablando de que es una enfermedad con características, o si de pronto no es la más frecuente, estaremos hablando ya de una enfermedad Kawasaki, si cumple por lo menos los criterios de los que nombré anteriormente, incompleta, o lo que uno diría como una presentación atípica. Ahora, lo principal para estos pacientes es que reciban pues, una terapia estándar, que usualmente lo que se da es una inmunoglobulina intravenosa y el uso de aspirina o unas dosis antiinflamatorias. Si vemos que el paciente persiste con signos de inflamación o tiene cambios coronarios, pensaremos en agregar, según lo que recomiendan estos días, el uso de esteroides o corticoides. Esto puede variar un poco con los pacientes con MIS, que ya veremos más adelante que el inicio de la hemoglobina se dará cuando tengamos una complicación cardíaca. Si quieres continuar. Ahora, si el paciente está en una disfunción cardíaca, que esto durante la fase inflamatoria de la enfermedad es dentro de los principales desenlaces que se puede presentar hasta en un 15%, tenemos que ver qué compromiso tenemos. Listo, realizó una arritmia secundaria a que existió el aneurisma, que se formó la miocarditis, y qué tanto compromiso hemodinámico nos está haciendo esta disfunción cardíaca. Entonces, lo principal siempre tener en cuenta una evaluación ecocardiográfica. Entonces, aquí lo que recomiendan es tome por lo menos diariamente un electrocardiograma y por lo menos semanalmente esté revisando cómo se encuentra el aneurisma o las afecciones cardíacas. Ahora, otra cosa a tener en cuenta es cómo está el péptido natriurético cerebral, el BNP y el proBNP en caso de que se disponga la institución, y cómo se pone. Recordemos que esto pues, nos va a hablar de pronóstico, sobre todo lo que es el proBNP, y esto nos va a decir si el paciente va a necesitar probablemente algún tipo de intervención, como sería sobre todo cuando ya cursan con disfunción ventricular izquierdo, el uso de diuréticos y el uso de ciertos agentes inotrópicos. Vemos que entre los agentes que más nombran en los artículos era el uso de butanina, dado su selectividad, para los pacientes que ya cursan con una disfunción. Tenemos una enfermedad pulmonía que la parte cardiovascular está depletada y no podemos con el paciente. Necesitamos pues, una intervención avanzada, inclusive se ha logrado, en algunos estudios se ha evidenciado que se ha usado una circulación extracorpórea, o lo que uno denomina como ECMO,
para hacer un apoyo hemodinámico con él. Ahora, respecto a las terapias principales, como dije, el uso de antibióticos, en sospecha, por ejemplo, si el paciente cursa con un shock tóxico, pues está presente en el fenotipo que cursa el paciente, o pues el uso también ya hablaremos de específicamente los antivirales. Entonces, con respecto al antibiótico, como dijimos, que tenga una presentación similar a lo que sería un shock séptico, un paciente con sepsis, o con un síndrome de shock tóxico, que lo que principalmente recomiendan es dar una antibiótico-terapia empírica de amplio espectro de inmediato. Idealmente, si habláramos ya de Mondel y habláramos de sepsis, esto por lo menos antes de la primera vez que llega el paciente, en la primera hora se tiene que haber iniciado el antibiótico. Dentro de las recomendaciones que esto pues obviamente varía de institución a institución, pero dentro de recomendaciones se sepan las de tercera como acción, más agregar ciertos antibióticos como son la vancomicina o pronto la pipecina tratán, según cómo se nos presenta el paciente y lo que estemos sospechando en el momento. Con respecto a los antivirales, digamos que esto es distinto y esto inclusive dentro de lo que es ya la enfermedad de COVID-19, estos son solamente pacientes que ya se encuentran severos, pacientes con después de esta enfermedad que es severa. Y aquí lo que se recomienda realmente es que si el paciente está cursando con una infección activa, que pues esto, como dije anteriormente, no es usual en estos pacientes, pero si el paciente está cursando con una infección activa y además de eso tenemos el síndrome multisístemico inflamatorio, el paciente se encuentra clínicamente severo, se podría pensar en utilizar antivirales como por ejemplo sería el Remdesivir. Sin embargo, esto sigue siendo incierto y pues realmente no es pues, algo que sea y que uno diga y efectivamente todos tenemos que darle de esto. Esto depende mucho del paciente y de la severidad que se presenta. Con respecto a las terapias, que esto todavía es discutido, pero es lo que principalmente que se utiliza en las clínicas y que vemos diariamente, el uso de la monoglobulina intravenosa. Entonces esto se utiliza para pacientes, como vimos anteriormente, que cumplen con los criterios de la enfermedad de Kawasaki, completa o incompleta, y en pacientes que están cursando con IS de clínica moderada grave, inclusive así no presentan síntomas típicos de Kawasaki. O pacientes que iniciaron con síntomas leves durante un corto tiempo, desarrollaron un deterioro activo y pues obviamente escuchamos historia, por lo tanto nosotros pensamos en esta inmunoglobulina. Algunos expertos también decían que una vez se hallara o se tuviera pues alguna certa tuviera una complicación, como por ejemplo un aneurisma cardíaco, que se realiza la terapia con la inmunoglobulina. Sin embargo, esto es discutido, depende de qué tan grande es el aneurisma, tantas variaciones estándares en control de electrocardiograma, si tomas de 2.5, o si son menos, o si el paciente tiene una malformación cardíaca. Entonces, digamos que hay consideraciones a tener en cuenta. Con respecto a la dosificación, entonces, esta en general, digamos que ya aquí en este punto estamos de un comité multidisciplinario con infectología pediátrica, pediatra, pero pues a rasgos generales, solo como para entender, conocer, en pacientes que tienen características similares a la enfermedad de Kawasaki, se le puede dar un monoglobulina una dosis de 2 gramos por kilo en función de 8 a 12 horas. Aquellos pacientes que no cuenten con características similares a la enfermedad de Kawasaki, vamos a dar 1 gramo por kilo durante una infusión de 8 a 12 horas. Y si ya tenemos pacientes que ya tienen una disfunción significativa del ventrículo izquierdo, vamos a dar dosis que se encuentren divididas con las anteriores notificaciones, a 3 días. Ahora, ¿por qué se está dando la inmunoglobulina? Se ha visto que la evidencia apoya su uso y hay series de casos que nombran que en los que se dan esta hemoglobina, que están con un compromiso con las características que ya les nombré previamente, un 70-80% mejoraron y lograron recuperar funciones, su función cardíaca basal. Entonces, digamos que es discutido, pero sí se ha visto que hay una mejoría y por eso se están empleando actualmente. Con respecto a otras inmunomoduladores o antitrombóticas, como es el caso de LASA, que dependiendo de su dosis va a funcionar. Se ha visto que hubo un metaanálisis que nombraba que esta ASA servía principalmente, dado que en discusión con respecto a los
anticoagulantes de que su uso a baja dosis podía ser utilizado como en pacientes con DMD que se encuentran elevados, pacientes que tuvieran una patología de base que pues, permitiera que hubiera una coagulopatía o el desarrollo de misma. Pacientes que tienen esta patología con signos clínicos de moderados a graves y que veamos que existe un compromiso cardíaco, se puede utilizar dosis antiinflamatorias. Y pues claramente la ASA también está dosis inflamatoria indicada para la enfermedad de Kawasaki. Y por último, cortes, que creo que dentro de todo esto es de lo más controversial, inclusive hay estudios que hablan de los cortes que utilizan en pacientes graves, utilizar solamente corticoides. Lo que se hace es que en pacientes con COVID, y estos estudios ya de adultos, pues pediátricos, tenemos este estudio específicamente, esto es un estudio de UK que se llama el Recovery Trial, lo que nos nombra ahí es que pacientes críticos que están con ventilación mecánica, con soporte vasoactivo en una unidad de cuidados intensivos, visto que hay reducción hasta de 1/3 de la mortalidad de estos pacientes con el uso del glucocorticoides, específicamente el uso de dexmetasona. Ahora, se ha encontrado que el MIS pues benefició, sin embargo, pues no, como dije anteriormente, no hay como una regla que la decisión o no. Y les he visto que funciona, como cuáles son sus indicativos, es que permite que haya una supresión de la respuesta inmune y que se traten de algunos desórdenes inflamatorios subsecuentes a este tormento inflamatorio. El principal que se ha nombrado es la dexametasona, pero también se puede utilizar otros como son los pulsos, hacer pulsos de metilprednisolona o utilizar la prednisolona sola, o pues a unas dosis ya específicas. Y seguimos con... Ahora los invitamos a que demos que es una entrevista al doctor Carlos Eduardo Pérez, que es médico infectólogo de la Universidad Nacional y nos va a dar unas recomendaciones y consejos para el hogar. Para una consulta con el médico en Frente 24 en nuestro espacio, que va a ofrecerles información útil para el combate del coronavirus que inicia, por supuesto, desde casa. Agradecemos al doctor Carlos Eduardo Pérez por estar con nosotros, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor, buenas noches. Hoy hablaremos de los niños. Ahora que hay varios que empiezan a relajar las medidas de confinamiento, le pregunto cuáles son las recomendaciones especiales a los niños a la hora de salir a la calle. Recordemos que los niños van a poder salir es por un tiempo limitado. Tienen el alejamiento físico, ir acompañados de un adulto y debe ser un tiempo prudencial, 20, 30 minutos para que puedan distender sus actividades o realizar algunas actividades, no perder el contacto, nosotros ni con otros adultos. Cuando regresen a la casa, tener los mismos cuidados de limpiar los zapatos, de higienizarse completamente y usar una ropa distinta para dentro de la casa. Doctor, si un niño resulta contagiado, ¿debe haber cuidados especiales? Los niños pueden portar el virus, efectivamente pueden contagiar y dar algunos síntomas y tenemos que hacer el mismo cuidado de mantener un alejamiento físico, no emocional, mantener las medidas de higiene, usar los tapabocas y enseñarle a los niños más grandecitos a usar los tapabocas en lo que sea posible y consultar al médico si hay persistencia de los síntomas. Ahora, doctor, Estados Unidos. Debemos tener en cuenta y rescatar de este video que el combate del coronavirus inicia desde casa. Recordar mantener los cuidados y las medidas de higiene. Somos el ejemplo de los niños y debemos velar por su cuidado. Recordar también que en caso de que los síntomas sean persistentes, se debe consultar al médico. Debido a que este síndrome que tiene una reciente, es posible que con los nuevos reportes que se publican día a día en el transcurso de la pandemia, se pueda conocer con mayor profundidad las características clínicas de esta condición y aclarar esa relación que se tiene con la enfermedad de Kawasaki, el MIS y el SARS-CoV-2. Además, esto no es ajeno de nosotros, esto es algo que los días y debemos cuidarnos y velar por el cuidado de nuestros niños. De las referencias que utilizamos para desarrollar esta charla y muchas gracias a todos.